Hey, hola traders, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video de su canal Pulso Bursátil. Bien, el día de hoy tuvimos una sesión operativa básicamente en el mercado de futuros en el activo del Nasdaq 100, ¿ok? Afortunadamente el mercado más bien nos dio una bonita entrada el día de hoy, logramos salir positivos, así que vamos a ir directamente con el desarrollo y cuál fue el análisis y cuáles fueron los parámetros que tomamos en cuenta el día de hoy para tomar decisiones en el mercado, ¿ok? Así que para eso vamos a ir directamente a una temporalidad diaria. Ya ustedes ya saben de que a mí siempre me gusta empezar a analizar básicamente desde una temporalidad macro, ¿ok? Es importante siempre tener el panorama en general para ver qué es lo que está haciendo el precio. Bien, en esta temporalidad vimos de que el precio básicamente ya tomó el previous day high, básicamente el bajo del día anterior, ¿ok? Y cuando toma el bajo el precio del día anterior, siempre suelen suceder dos cosas, o bien que se produzca una continuidad de esa dirección bajista, o bien de que el precio pueda revertir, ¿ok? En este caso el día estuvo bajista, ¿ok? Mi bias siempre fue bajista el día de hoy, así que marcamos otros puntos, otros points en esta temporalidad, claro que sí. Por ejemplo, acá teníamos marcado lo que es el gap de apertura semanal de la semana del 24 de octubre. Y por debajo teníamos marcado lo que es un breaker block en temporalidad diaria, ¿ok? Puntos importantes, me interesa mucho este punto del breaker block a futuro, ya que es un punto que se encuentra básicamente confluyente con el 50% y el 61.8 de Fibonacci, ¿ok? Ojo con este punto. Bien, vamos a una temporalidad de una hora que es en donde marcamos zonas interesantes. En esta temporalidad, ¿qué marcamos? Marcamos básicamente este POI que corresponde con un breaker block de una hora, ¿ok? Vemos de que el precio está haciendo bajos cada vez más bajos, perdón, altos cada vez más bajos y bajos cada vez más bajos, ¿ok? Estamos claramente en esta temporalidad en una tendencia bajista, ¿ok? En la sesión de Londres, en 15 minutos, nosotros marcamos diferentes puntos de liquidez, ¿ok? Todas estas mechas en forma de línea de tendencia, yo lo interpreté como liquidez, así que marcamos esos puntos y el precio tendría que ir a buscar en algún momento, ¿ok? Teníamos dos bajos relativamente iguales, ya entre la vela de las 8:30 y de las 9 de la mañana, que el precio vino a tomar antes de ir a tomar la liquidez de la parte superior. ¿Qué es lo que pasa cuando el precio, luego de la la sesión de Nueva York, se instala en el breaker block? ¿Ok? En primera instancia, vamos a ir a una temporalidad de un minuto, ¿ok? Veíamos de que el precio había tomado liquidez, ¿ok? Y se había dirigido directamente a este point, ¿ok? Nosotros en primera instancia teníamos, yo tenía en mente de que el precio probablemente podría llegar al 50% del breaker block, ¿ok? Así que es por eso que en este punto nosotros tomamos una pequeña compra, ¿ok? En esta vela y tuvimos que salir básicamente acá con una pequeña ganancia, ¿ok? ¿Por qué? Porque básicamente yo noté de que el precio estaba generando bastante liquidez en forma de línea de tendencia y la fuerza con la que se estaba desenvolviendo, sobre todo aquí, que lateralizó bastante, bueno, a mí no me convencía de que el precio continúe ese impulso alcista que venía haciendo desde las 9:30 de la mañana, ¿ok? Así que yo decidí salir en ese punto, ¿ok? Y claramente vemos que fue una decisión sabia, puesto que el precio posteriormente vino a absorber toda la liquidez que había generado en este punto, ¿ok? Bien, aparte que estábamos en un POI bajista, en una zona, en un breaker block de una hora bajista, ¿ok? Así que, bien, ¿qué es lo que pasa cuando el precio llega y se instala en ese POI? Básicamente el precio me genera lo que es un chocho, ¿ok? Un quiebre de la estructura, un change of character, llámenle como quieran, ¿ok? Entonces el precio me hace un nuevo máximo, ¿ok? Desde este punto me hace una inducción, el precio no logra superar y absorber liquidez de este alto y desde este punto básicamente me rompe con la estructura, con este mínimo, ¿ok? Bien, en este punto nosotros teníamos pensado poder vender, tomar operaciones en venta, ¿ok? Habíamos marcado, por ejemplo, este Fair Value Gaps. En 3 minutos también marcamos una zona interesante, ¿ok? Si no me equivoco, también era un Fair Value Gaps. Claro que sí. En este punto nosotros marcamos este Fair Value Gaps y básicamente yo había tomado la decisión de vender cuando el precio me llegue a este punto, ¿ok? Vamos a tomar esta herramienta al 50% de este Fair Value Gaps y protegerme levemente por encima de ese último alto y obviamente yendo a buscar la liquidez interna que había generado el precio, ¿ok?
Desafortunadamente el precio, como ya muchas veces lo ha hecho, se fue sin mí. ¿Ok? El precio básicamente luego del rompimiento de estructura hace un leve retroceso que no llega siquiera a tocar con el breaker block. Vemos que esta es la zona del breaker block. ¿Ok? Y básicamente se produce la tendencia bajista. ¿Ok? El precio cae tomando la liquidez del mínimo de Londres, del mínimo que había generado hasta ese momento Nueva York, etcétera. ¿Ok? Bien, entonces en la sesión de la mañana no tuvimos la oportunidad de entrar básicamente. Bien, nuestra direccionalidad seguía siendo bajista. Teníamos nosotros pensado de que el precio podría tomar puntos de liquidez más inferiores. ¿Ok? Así que en este punto yo decido tomar una operación en venta. ¿Ok? En la sesión de la tarde. ¿Qué es lo que vimos? En una hora, básicamente, vamos a verlo por acá, en una hora vamos a eliminar este punto de interés, el gap, solamente con fines didácticos, ¿ok? Ya sabemos que el precio se encuentra en una zona interesante en este momento, ¿ok? Vamos a eliminarlo con fines didácticos, ¿ok? Excelente. ¿Qué es lo que vimos en una hora? Básicamente, después de esta toma de liquidez, el precio se apoya en este POI, ¿ok? Y se produce este desplazamiento que me genera un nuevo mínimo, ¿ok? A este nivel. Bien, ¿qué es lo que nosotros vimos en este punto? Básicamente la presencia de un Fair Value Gaps que el precio había dejado, ¿ok? Un FVG de H1 que el precio había dejado en este trayecto, ¿ok? No teníamos más puntos por lo menos en una hora. Acá tal vez un pequeño Fair Value Gaps también que el precio dejó, bastante pequeño, ¿ok? Pero el más próximo lo marcamos, ¿ok? ¿Qué es lo que vimos en una temporalidad de 15 minutos, ¿ok? Vemos de que el precio llega al Fair Value Gaps y se produce un rechazo, ¿ok? Se produce un rechazo luego de llegar. Vamos a ir con una temporalidad de 30 minutos. Creo que en 30 minutos podemos refinar ese Fair Value Gaps. Básicamente no podemos refinar el Fair Value Gaps, ¿ok? Bien, vamos a ir a una temporalidad de una hora. Sí, el Fair Value Gaps. Ok, ¿qué es lo que vimos? Luego de la formación de la absorción básicamente de liquidez de este mínimo, ¿ok? El precio absorbe liquidez con esta mecha, ¿ok? ¿Qué es lo que vemos? La liquidez más próxima a tomar de esta vela, básicamente era el alto, ¿ok? Porque recordemos que aquí apertura el mercado, ¿cuál era la liquidez más próxima que tenía que tomar? Básicamente este alto que se había formado. El precio viene, ingresa básicamente al Fair Value Gaps que teníamos en una hora, y así que ahí ahí tuvimos bastante paciencia para esperar a ver qué es lo que hacía el precio. Nos vamos a ir a una temporalidad de minutos. Recordemos que el precio ya se encuentra en un POI importante, básicamente en un Fair Value Gaps de una hora luego de tomar la liquidez de ese alto, de esa mecha de una hora, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? El precio también se encontraba en una zona interesante de venta, puesto que este había sido el último alto en esa temporalidad. Vamos a ir marcándolo. Este había sido el último alto, ¿ok? Este de acá sería el último mínimo. Y estábamos básicamente en un retroceso de este impulso bajista. ¿Ok? El precio llega a una zona interesante. Si nosotros marcamos un FIBO desde este punto a este punto, vemos que claramente estamos en una zona cerca del 61.8. O sea, una zona de oferta interesante para vender. ¿Ok? Bien. Entonces, con esas confluencias, nosotros tomamos decisiones de venta. ¿Ok? Ya estábamos instalados en este Fair Value Gaps de una hora. O sea, ahora, aquí tomamos decisiones de venta directamente, ni bien el precio llegó a este punto. No, claro que no. Tuvimos que esperar un poco a ver cómo se desarrolla el precio en este nivel. Bien, entonces, empezó el retroceso desde este punto. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Que el precio viene haciendo altos y bajos cada vez más altos. Me hace un nuevo impulso, me hace un nuevo retroceso, me hace una absorción de liquidez, ¿ok? De este máximo. Se instala básicamente en el POIT, ¿ok? Y desde ese punto, vamos a eliminar esto. Desde ese punto, el precio me realiza un desplazamiento que me rompe con la estructura, con este último mínimo, ¿ok? Básicamente me hace un choch interno en una temporalidad menor, ¿ok? En una temporalidad de un minuto. Bien, un segundo. Ok, ¿qué es lo que pasa? Cuando me hace este desplazamiento, me hace con relativamente con una aceleración, ¿ok? Y me deja básicamente este hermoso Fair Value Gaps de un minuto, ¿ok? Nosotros en primera instancia esperamos a que el precio retroceda a este Fair Value Gaps, ¿ok? En primera instancia
con esta mecha el precio ingresó, no llegó al 50% del Fair Value Gaps y vemos que estuvo por un tiempo acumulando. ¿Ok? Estuvo bastante tiempo acumulando, un par de minutos acumulando. Entonces, nosotros en este punto no tomamos todavía la decisión de venta, ¿ok? Nosotros tomamos la decisión de venta una vez el precio llega al 50%, vemos cómo es que se desarrolla el precio en el 50%, porque obviamente estaba la probabilidad de que el precio no lo respete y que haga una nueva absorción de liquidez, pero claro que sí, estaba esa posibilidad. Sin embargo, nosotros tuvimos la paciencia suficiente como para esperar y ver qué es lo que pasaba en este punto. Bien, vimos que el precio llega, en primera instancia, nunca logra invertir con cuerpo este Fair Value Gaps y más bien se produce un rechazo, dos rechazos en esta vela, y el tercer rechazo obviamente con mucha fuerza, ¿ok? Esta vela acá. Entonces, en este punto es que nosotros básicamente tomamos la decisión de venta, ¿ok? Punto de entrada, básicamente a nivel de esta vela, esperamos un pequeño retroceso. Nuestro punto de stop loss por encima de la vela que había generado la última toma de liquidez. Y nuestro punto de take profit, básicamente el último mínimo que se había generado en esta estructura. ¿Ok? Vemos que el precio nuevamente regresa al Fair Value Gaps de un minuto y en cuestión de minutos básicamente nos da esta hermosa entrada en continuación, ¿ok? Bien, nosotros decidimos salir claramente en este punto, ¿ok? Luego el precio absorbe liquidez de este mínimo, puesto que, bien, esta entrada básicamente nos dejó un ratio riesgo-beneficio casi un 1,4, ¿ok? Estaba un poquito más antes. Tal vez aquí, sí, un 1,4 básicamente, ¿ok? Básicamente no decidimos dejarla correr, puesto que ya estábamos en una zona, en un POI interesante, ¿ok? Aquí hay que ver cómo es que se va desarrollando el precio, ¿ok? Y bueno, básicamente un 1,4 para mí, dentro de todo, es suficiente, ¿ok? Está dentro de mi plan de riesgo. Okay. Obviamente estas operaciones se pueden gestionar de otra manera. Si tú quieres puedes, no sé, tomar parciales. No sé si estás operando en futuros, puedes, si operaste por ejemplo 5 microcontratos o 5 contratos, puedes quedarte con 3, quedarte con 2. Bueno, ahí hay distintas maneras de cómo gestionarlos. Incluso puedes ponerte en break-even, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque básicamente nada te asegura de que el precio siga bajando, ¿ok? Nada te asegura de que el precio siga en esta tendencia bajista, como también obviamente nada te asegura de que el precio retroceda y te saque en break-even o te saque en stop loss, ¿ok? Eso no podemos saberlo. Sin embargo, lo que sí tenemos que tener claro, básicamente, son nuestros objetivos. Yo tenía este punto de entrada y tenía como objetivo este mínimo, ¿ok? Y vemos claramente que luego del precio de tomar ese mínimo estuvo lateralizando bastante, tal vez aquí te dio un poquito más de ganancia, entre comillas, pero vemos que después el precio básicamente inició esta fase de retroceso generándome esta liquidez, ¿ok? Importante. Así que el precio desde cualquier punto puede venir a tomar toda esta liquidez que está formando, ¿ok? Bien, nosotros ya estamos fuera de la operación, ya con una operación básicamente un 1,4 o 4,1, para nosotros es suficiente, ¿ok? Bien, traders, esos fueron los parámetros básicamente para tomar decisiones el día de hoy en una operación en venta en el activo del Nasdaq, ¿ok? Recuerden siempre tener mucha paciencia a la hora de operar, siempre esperar sus confirmaciones para así pues tener la probabilidad de que su entrada básicamente salgan positiva, ¿no? Obviamente nada te asegura de que la entrada salga 100% positiva, nada te asegura de que la entrada te saque en TP, de que llega a tu punto de TP, obviamente no, siempre hay que saber gestionar las operaciones y bueno, tienes que tener básicamente tu plan de trading, tu estrategia y bueno, y cumplir los parámetros de tu estrategia a la hora de operar. Bien, es lo que te va a dar ese beneficio de la probabilidad, ¿ok? Excelente traders, eso fue todo por el día de hoy, eso fue la entrada del día de hoy. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier pregunta que tengan, cualquier sugerencia, cualquier consejo, ya saben, déjelo aquí en la caja de los comentarios, siempre desde el margen del respeto, eso sí. Así que nada, traders, espero verlos en un próximo video. Y nada, que pasen una bonita tarde.